mucho más en País ADN por la 91.7. Hay diálogos, hay conversaciones, hay entrevistas que caen paradas, como esta. Después de un fin de semana donde hemos dialogado solo en términos de la seguridad pública, de cómo inciden las elecciones, en cuál deben ser las prioridades dentro de los programas de gobiernos, Ipsos realizó una encuesta que denominó actitudes ante el crimen y la aplicación de la ley, donde, por ejemplo, 6 de cada 10 chilenos piden que la prioridad del gobierno sea reducir la delincuencia sobre el impulso en la economía. Se ha hablado de vender humo, se ha hablado de las promesas de Belín Matei, pero para analizar fríamente cómo está reaccionando la ciudadanía frente a este tema, estamos con Nicolás Fritis, que es CEO de Ipsos Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a País ADN. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Uno a simple vista, después de una rápida revisión de las noticias, piensa que el tema de la seguridad está de verdad en el primerísimo plano para toda la ciudadanía. ¿Eso es efectivo o no? Es efectivo, y es efectivo que está en el primerísimo lugar, como dices tú, pero además hace mucho tiempo. Llama un poco la atención que las discusiones como hoy día, que esto llegó al primer lugar. Nosotros venimos traqueando hace más o menos 36 meses que la prioridad número 1 de los chilenos es el tema de crimen y violencia. En algunos meses, cuando hemos tenido, algunas crisis específicas, temas de inflación, le han quitado el primer lugar, pero nosotros hemos estado en ese espacio por los últimos 3 años sin interrupción en la tendencia más alta. Y lo que muestra este estudio, y lo que es interesante, es que nosotros aplicamos esta encuesta no solamente en Chile, sino que la aplicamos en otros 31 países. Entonces, sirve para poder entender la diferencia de cómo nosotros estamos viendo este fenómeno y cómo se ve este fenómeno en otras partes del mundo. Claro, Nicolás, es cierto, pero piensa tú que en la última elección presidencial se define no por un tema de seguridad, ni siquiera estaba en el programa de gobierno de quien resulta triunfador, y que cambia absolutamente la visión desde el gobierno hacia lo que es el fenómeno. Es un fenómeno que crece en ese sentido, ¿no? Es un fenómeno que crece. Casi el 65% de los chilenos dice y percibe que la criminalidad ha aumentado en Chile en el último año, los últimos 12 meses. Y ese es un dato que es tremendo. Somos el país número 1 en percepción de crecimiento de percepción de criminalidad. Y en ese sentido, claro, se demandan acciones concretas, ¿no? Hay desde el punto de vista de la gente que se siente amenazada un afán por medidas concretas de parte de los gobiernos o de los políticos en este caso. Sí, absolutamente. En ese sentido lo que es importante es entender dónde y cuáles son los principales factores que las personas perciben respecto del crimen y la violencia, ¿no? El otro día que me hacían una pregunta en este mismo, me decían, ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son los elementos que están detrás de que la gente perciba más crimen y violencia en su barrio? Porque una de las típicas preguntas es, oye, no, esto es la percepción, es que los medios hablan mucho de esto. Nosotros lo que buscamos hacer es circunscribir nuestra pregunta a que las personas te puedan hablar si ellos han visto o ellos han escuchado que pasan algunos fenómenos en su barrio en el último tiempo, para tratar de tener una visión más cercana, más que sea algo que esté, digamos, en el espacio colectivo de lo que uno escucha en los medios. Y ahí hay 4 temas que son supermarcados y además que están tristemente célebres, estamos en el top 3 de estas 4 cosas que te voy a decir. La primera de ellas es el robo de vehículos. El robo de vehículos, el 77% de los chilenos dice que ha escuchado o ha visto robo de vehículos en los últimos meses en su barrio. Ese número, 77, compara contra el mundo en 50. O sea, la brecha es muy grande. 77 en Chile, 50 en estos 31 países que tú mencionas. Promedio del mundo. ¿Ya? Personas consumiendo drogas ilegales. Chile, 74% de los chilenos percibimos eso, contra el 37% en el mundo. Ahí somos el top 3 en el ranking, digamos, de preocupación del mundo. Temas de vandalismo, nosotros estamos en el 69%, somos el top 1, versus el mundo que está en un 50%. Y personas vinculadas al narcotráfico, somos el top 2. Chile está en el 60% y el mundo está en el 37%. Entonces, todos los temas que están relacionados con el tema de la droga, con el tema narco,
Uno podría también pensar que muchos de los temas que hemos visto y lo hemos aprendido después en lo que son las persecuciones de algunos casos, temas de vehículos también están asociados a ese mismo fenómeno. Entonces las personas atribuyen a que esos son los elementos que les producen a ellos mayores niveles de preocupación sobre este tema de crímenes y violencia. ¿Somos el top 2 a nivel mundial, Nicolás? A nivel mundial. Somos el top 1 en robo de vehículos, somos el top 3 en drogas, el top 1 en vandalismo y el top 2 en ver personas que están vinculadas al narcotráfico en tus barrios. Esta discusión a la que hacían mención entre la dicotomía entre la percepción y la realidad en términos de los crímenes efectivamente realizados y la percepción que tiene la gente, también es usual a nivel internacional, ¿no? Es una discusión clásica y nosotros siempre hacemos la distinción respecto de la preocupación y lo que son las percepciones y lo que es la realidad. El punto es que en alguna parte los datos duros tienen que empezar a conectar con lo que son las percepciones. Acá los datos son, 1, muy altos y 2, son crecientes en el tiempo. O sea, nuestra tendencia es a que las cosas van creciendo. Entonces, a las personas les cuesta este discurso de lo que dice la autoridad versus lo que ellos perciben y sienten en su barrio, ¿no? En su percepción mucho más local. Lo sorprendente de Nicolás Friedrich, estamos hablando de la encuesta Ipsos sobre actitudes ante el crimen y la aplicación de la ley, es que aparentemente aumenta la brecha entre quienes establecen la seguridad como principal prioridad en términos de solicitud de acciones concretas al gobierno y aquellas que se enfoquen en el desarrollo del empleo o el mejoramiento de la economía, que habitualmente era la preocupación central de la gente con respecto a la actuación del gobierno, ¿no? Sí, claro. En el mundo el tema es la economía. O sea, si uno hace el promedio mundial, el mundo está preocupado de la economía y lo que espera como principal prioridad de sus gobiernos es que se enfoquen en la economía. Ese está cerca del 50%. O sea, podríamos decir que el 50% del mundo está preocupado y su principal prioridad es la economía. Acá en Chile nosotros estamos en el 59% que piensa que es los temas de seguridad y los temas de economía están relegados a un porcentaje mucho más bajo. Están en el 34% de las personas que piensan que esa debería ser la prioridad del gobierno. Nicolás, ¿la gente tiene alguna percepción en torno a qué provoca el crimen? Sí, respecto a qué provoca el crimen, como te decía antes, el tema de abuso de alcohol, el abuso de drogas, le sacamos mucha ventaja a la comparación del mundo. El 60% de los chilenos perciben que esa es la principal razón que está detrás del incremento del crimen. Lo que es llamativo es que uno siempre piensa que estos temas de criminalidad están asociados, por ejemplo, a la pobreza. Nosotros estamos perfectamente en línea con esa percepción en el mundo. En nuestro caso, las cosas que más impactan o que más tienen diferencia versus el promedio del mundo son el tema de abuso de alcohol y droga y los temas de que percibimos que hay una aplicación menos eficaz de la ley. Ahí tenemos también una brecha versus el resto del mundo. De la aplicación, porque hay también una suerte de debate en torno a cuáles deben ser las medidas más eficientes en el control de la violencia, a partir de Bukele, a partir de las medidas más radicales, a partir de algunos nacionalismos, fundamentalmente en Europa, en términos de saltarse algunas vallas que establece la misma ley o una aplicación más estricta de la ley. La gente tiene opinión con respecto a la ley y la violencia, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una dicotomía súper interesante ahí, porque Chile es uno de los países que más adhiere a que tenemos que seguir las reglas y seguir la ley. Cuando nosotros les preguntamos preguntas respecto de si usted piensa que en algunos casos uno debiera saltarse la ley como para perseguir un bien mayor, que en este caso podría ser la seguridad, nosotros en Chile, como una amplia mayoría, en ese caso somos el país top 2 de los países que más tenemos este compromiso con que hay que hacer las cosas de acuerdo a la ley. Lo que ocurre es que lo que nosotros estamos esperando, lo que dice la encuesta, es que lo que las personas esperan es que la aplicación de la ley sea más efectiva. No tiene que ver con que la ley esté buena o esté mala. Nosotros creemos que lo que tenemos que cumplirlo, pero lo que esperamos, o lo que dice la encuesta que debiéramos esperar, es que tengamos una aplicación mucho más expedita y que las fuerzas policiales tengan un actuar más fuerte en ese espacio. Nicolás, ¿cómo estamos en términos de la confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad?
Bueno, después de lo que fue el estallido, que esas instituciones perdieron un poco de confianza, en los últimos años eso ha venido subiendo. Hoy día, cuando nosotros hacemos un ranking amplio de la seguridad, de la confianza en Chile, si bien es baja en términos generales, las instituciones policiales están en la parte alta del ranking. Son los número 1 hoy día en términos de la confianza, y que va con el contrapunto que en la parte final del ranking es donde vienen, por ejemplo, los políticos. El Parlamento, que está en el suelo, el mismo gobierno en estas materias específicas. Y esa brecha que la ciudadanía la percibe bien, también es muy flexible, ¿no? Tú lo señalabas. Se movió en el lapso de 5 años desde muchísima desconfianza en medio del estallido a la mayor de las confianzas. Lo que habla de una sociedad que no tiene parámetros fijos en esas materias, ¿no? Por supuesto que los cambios y lo que ocurrió en ese momento fueron cambios muy abruptos, en un periodo de tiempo muy, muy, muy breve. Y pasaron cosas que por supuesto no tendrían que haber pasado, y eso hicieron que se afectara esa confianza. Pero luego nosotros volvemos a una tradición, porque nosotros tenemos una tradición de confiar en las instituciones que están a cargo de esto, que es muy larga. Yo te hablo de carabineros, de policía de investigaciones, que están en la parte más alta, pero siempre está peleándose el número 1 del ranking, por ejemplo, hasta los bomberos. Entonces, cuando tú tienes otro tipo de fenómenos que invaden la conversación pública, como por ejemplo lo que son los incendios, lo que son las inundaciones, nosotros volvemos a que cuando tú tienes un problema como ese, ¿a quién llamas? Llamas a las instituciones de orden y seguridad. Entonces, es ese camino, cuando ya dejamos atrás eso, nuestra cultura, digamos, idiosincrática te lleva a que se recupere ese valor y esa confianza en las instituciones que tradicionalmente han sido de las mejores evaluadas en términos de confianza en el país. Introducimos esta conversación, Nicolás, diciendo que el tema se había puesto muy en boga durante este fin de semana a propósito de las declaraciones de Evelyn Matei en torno a prometer en materia de seguridad, y la misma Evelyn Matei acusando al gobierno de vender humo con fines electorales. ¿Qué indica la experticia? ¿Qué indica además esta medición que ustedes hacen en más de 30 países? ¿Incide el tema de la violencia en la percepción política o en las elecciones directamente de los distintos países, o no? Mira, en general lo que es la discusión y lo que va a ser la discusión en los próximos meses y el próximo año, que vamos a seguir en un periodo electoral fuerte, es que de alguna forma decanta cuáles son las prioridades. Entonces, cuando tú tienes diferentes sectores que tienen prioridades un poco más marcadas, te das cuenta que el tema de seguridad y violencia es un espacio en el cual hoy día la ciudadanía está esperando escuchar conversación en ese lugar. Entonces se entiende de alguna forma que hay una estrategia que permite conectar y sintonizar con lo que es la prioridad. Cuando uno dice 6 de cada 6 chilenos piensan que la prioridad número 1 del gobierno debiera ser el tema de seguridad, es un número muy fuerte. No ocurre así en los otros países del mundo, y además es muy distinto de lo que es la realidad en otros lados. En general los países tienden a estar más balanceados. Nosotros hemos pasado de lo que fue el estallido, la pandemia, nuestra crisis de inflación, que fue muy importante en ese momento, pero ya cuando esas cosas ya se controlan, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hoy día está probablemente fuera de control desde un punto de vista de las personas está asociado a este tema de seguridad, como te decía, con los indicadores de temas de narcotráfico y de alcohol más marcados. Nicolás, ¿midió el estudio la relación que hace la gente entre delincuencia y migración, o no? Nosotros lo preguntamos, pero no es la principal preocupación de los chilenos. Aparece en el ranking, pero aparece en el ranking en la parte de la medianía de la tabla hacia abajo. No hay una conexión directa en eso hoy día. Como te decía, los temas principales son abuso de drogas, el tema de aplicación inefectiva de la ley, incluso por encima de otras cosas que son como que el ambiente político es más corrupto que lo que era antes, o la pobreza y el desempleo y los temas de inmigración, que están más abajo, de todas maneras, en el ranking de las razones por las cuales hoy día estamos más desconfiados. Claro, tú lo subrayas y lo señalas que hay una... Chile subraya esa situación, porque las grandes elecciones que hemos visto en el último tiempo, que sea Francia e Inglaterra la semana pasada, lo que está pasando en Estados Unidos con la elección entre Trump y Biden, incluso la elección en Venezuela, que son la elección en Argentina, pasa muchísimo más por otros factores que por el tema de la violencia. Pasa por factores políticos, pasa por la mirada económica, como decías tú. Es raro ir tan a contrapelo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos elementos que permiten decir que efectivamente nosotros somos una anomalía respecto de cuáles son las preocupaciones del mundo. Hay que pensar que este año cerca como del 75% de la población del mundo va a enfrentar elecciones súper importantes. Es un año que va a ser súper trascendental en ese espacio. Y las preocupaciones son en otro lado. La típica discusión que si es la economía, que si son los temas de inmigración. Nosotros tenemos un tema que es muy importante y que marca mucha diferencia y que además es un tema que permite mostrar mucha diferencia en aspectos de gestión entre los que se van a pelear, digamos, la contienda política en los próximos meses. En este estudio realizado por Ipsos, casi 24.000 personas en 31 países entregaron sus opiniones a este aspecto. Me sorprende lo bajo que está lo que parecía ser un tema central para nosotros hasta hace no mucho tiempo, que es el cuidado de la salud, del medio ambiente, en términos de las preocupaciones ciudadanas, bajando aceleradamente en la encuesta. Sí, la verdad es que llega al 10%, casi al 10% de las personas que piensan que esa debería ser la preocupación. La verdad es que nosotros estamos mucho más preocupados del efecto que tiene eso en nuestro día a día que específicamente de la razón que la causa. O sea, si tú le preguntas a las personas si están preocupados de que vamos a tener inundaciones, muy alto. Si creen que vamos a tener más incendios, muy alto. Si creen que vamos a tener terremotos, también estamos súper pesimistas en eso. Tenemos como internalizado que Chile es un país que va a sufrir en el próximo tiempo con los fenómenos de impacto ambiental. Pero no culpamos tanto al cambio medioambiental porque lo que entendemos es que es algo que probablemente nosotros como país somos muy pequeños para poder afectarlo en términos mundiales. Ni a la acción política, no culpamos a la acción política de esas materias. Ni tanto. Ni a los gobiernos, ni al parlamento, ni a nada. Es poco. Mira, nosotros tenemos un dato que está en otro espacio, pero que nos permite mostrar si las personas castigan, por ejemplo, a aquellas empresas que no están haciendo su parte en términos de acción social, que están preocupadas, por ejemplo, hoy día de los empaques, del manejo del plástico. Y ese no es un porcentaje tan alto. Hay una tendencia que viene creciendo, pero viene creciendo lentamente sobre aquellas personas que se conectan más con una vía sostenible y que esperan que las empresas, por ejemplo, la empresa privada, tenga un rol más activo en la sostenibilidad. Pucha, yo sé que esto son ciencia, datos, números, que de repente puede ser muy frío, pero te deja preocupado el estudio, ¿no? Yo creo que sí. A nosotros nos llama la atención y somos habitualmente consultados por nuestros colegas de otras partes del mundo qué es lo que pasa en Chile, que el crimen y la violencia es el número uno, porque nosotros nos peleamos el uno del ranking mundial en nuestro estudio en 31 países con Suecia. Y Suecia tiene un fenómeno muy marcado de lo que está pasando hoy día en Estocolmo, que es una cosa que se escribe, qué sé yo, en el Economist habitualmente, y tiene que ver con un fenómeno de inmigración, de narco, que se han apropiado, digamos, de barrios completos. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que tener miedo de ir a Chile? Y la verdad es que nosotros, en el día a día, claro, nos preocupamos un poco más de algunas cosas, seguramente hablamos más de lo que son las encerronas hoy día, pero no desrecomendamos a los internacionales que vengan a Chile, digamos. Entonces, hoy día esa preocupación tiene que ver con de dónde veníamos, de cuál era nuestra realidad anterior y de cuál está siendo nuestra realidad ahora. Y yo creo que está bien que las personas se manifiesten en el sentido de querer recuperar eso que era significativamente distinto y que es significativamente distinto de lo que pasa en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la preocupación sobre el crimen y la violencia es más baja, siendo que objetivamente tienen más problemas que los que tenemos nosotros. Una conversación absolutamente necesaria y un estudio muy oportuno para lanzar luz sobre un debate que este fin de semana alcanzó de verdad niveles muy altos en nuestros medios de comunicación sobre la acción de gobierno, las próximas elecciones y lo que es el nivel de violencia que estamos viviendo. Nicolás Freites, muchas gracias por estar hoy en País ADN. Muchas gracias por la invitación.